es el Triade Color Test? Es una simulación mental, y luego vamos a decir que es una simulación mental, que sirve para comprender quiénes somos. ¿Y por qué yo, que soy un químico, me interesé por estos temas que no tienen nada que ver con la química? Esto fue porque yo me interesé durante más de 40 años por otras investigaciones que concernían el problema ufológico de los ovnis. Por tanto, el estudio de los alienígenas, si existían o no existían, qué hacían, cómo venían aquí, etc. Y trabajaba con una organización que se llama Centro Ufológico Nacional, de donde yo salí por otros motivos, después de más de 35 años de permanencia. Y estudiando estos fenómenos, una de las cosas que nos interesaba era esto, o sea, cómo averiguar las declaraciones de las personas que decían haber tenido unos contactos con los alienígenas. Por tanto, como a nosotros nos gusta hacer las cosas muy seriamente, nos pusimos a estudiar cómo los americanos habían estudiado estos temas y llevar sus conocimientos a nuestro territorio. Y de ahí nació una investigación que tenía como piedra angular la hipnosis regresiva. Y a través de la hipnosis regresiva podíamos poner en este estado hipnótico de conciencia ampliada los sujetos que tenían algo que contar, pero por algún motivo se habían olvidado algunos datos. Por tanto, estas memorias se recuperaban y nosotros podíamos entender si el fenómeno alienígena existía, y qué querían los alienígenas de nosotros, por qué te raptaban, por qué te hacían las operaciones quirúrgicas, por qué te ponían los microchips. Y todo esto estaba muy bien documentado a través, por ejemplo, de la resonancia magnética, de la tomografía axial computerizada y todo lo que pueden ser los métodos que la ciencia pone a nuestra disposición. Los análisis de los microchips que se encontraban en las personas, que se hacían con unas técnicas de espectrometría de masas. Cosas muy complicadas, pero yo sabía cómo hacerlo siendo un químico. Pero la piedra angular de nuestra investigación seguía siendo la hipnosis regresiva. Por tanto, tuvimos que estudiar muy bien todas las técnicas de hipnosis a partir de Erickson hasta nuestros días, modificarlas, mejorarlas. Y pudimos analizar más de 3.500 personas con las cuales pudimos entender la fenomenología alienígena. Pero estudiando este tema también surgieron otras cosas interesantes. Algo muy importante, que es lo que abrirá las puertas del TCT, es que cuando poníamos en estado de hipnosis al sujeto que se suponía había tenido unas relaciones con un alienígena, cuando estaba en ese estado hipnótico, venía a la luz una parte de su sí muy profundo, que respondía de forma muy rara. Quiero precisar que trabajaba con 3 grupos de hipnólogos diferentes. Y trabajábamos sin saber el uno lo que el otro estaba haciendo. Y luego nos encontrábamos al final de la semana para comparar el trabajo que habíamos hecho. Y el análisis de 3.500 casos fue muy claro. Esta parte que surgía en hipnosis del sujeto abducido que había tenido contactos con los alienígenas que nosotros íbamos a revivificar, que es una palabra que quiere decir que íbamos a llevar a la luz unas memorias extremadamente traumáticas y muy atemorizantes. La parte que contaba esto respondía de forma muy rara. Y a un cierto punto nos dimos cuenta de que necesitábamos entender quién era esta parte. Así que empezamos a hacer unas preguntas de control, como por ejemplo, ¿quién eres? ¿Cómo te llamas? Mira tus manos. Y esa parte misteriosa decía, yo no tengo las manos, yo no tengo un cuerpo.
¿cómo te llamas? Y decía, yo no tengo un nombre, yo sé cómo se llama él. Se llama José y es mi contenedor. Y yo vivo ahí dentro. Cuando nos daba este tipo de respuestas, nosotros no entendíamos qué teníamos por delante. Entendimos que en el interior del cuerpo humano tenemos tres cosas, tres conciencias precisas y separadas entre ellas, que hemos llamado con unos nombres convencionales: ánima, mente y espíritu. Estos nombres convencionales surgían también del estudio del mito, porque en el mito todo esto ya estaba escrito. De los antiguos griegos, los antiguos babilonios, los antiguos egipcios, ya hablaban de estas cosas. Pero nosotros, como no teníamos la capacidad de comprender lo que los antiguos decían, porque a lo largo del tiempo hemos cambiado nuestro lenguaje, podíamos comprender que los antiguos veían las mismas cosas que nosotros observábamos en nuestra investigación. Por ejemplo, hace 100 años, en Italia, circulaban las historias de algunos pequeños duendes de la foresta que eran la representación de algunos alienígenas precisos. En el mito, Enki y Enlil eran los dioses babilonios, y nosotros encontrábamos la descripción de esas cosas que llamaban Enki y Enlil en las descripciones de nuestros sujetos abducidos que nos contaban cómo estaban hechos los alienígenas. Por tanto, nada nuevo en realidad, pero ahora teníamos una clave de lectura para interpretarlo todo. Y la parte que nos contaba todo esto era la parte anímica, que nos contaba que sacaban su contenedor, extraían la parte anímica para unos objetivos que ni ella entendía y a veces la volvían a poner dentro del contenedor. Y la parte anímica decía, me quieren a mí. Y nosotros preguntábamos por qué, y ella decía, ¿por qué? Y ella decía, porque yo soy la vida. Y aquí empezamos a entender algo fundamental. Las tres partes que nosotros teníamos, ánima, mente y espíritu, podían identificarse geométricamente como grupos de tensores y vectores. Cada una de las tres partes tenía su conciencia y su conocimiento preciso. Y estas tres partes, divididas y separadas entre ellas, a menudo no sabían ni siquiera la una la existencia de la otra. Y estas tres partes las podíamos interpretar desde un punto de vista psicoanalítico como la parte masculina de nosotros, la parte espiritual, la parte femenina de nosotros es la parte anímica y la parte andrógina es la parte mental. Y no solo esto, sino que también podíamos construir un modelo de comportamiento geométrico donde estas partes asumían en el interior de nuestra imaginación mental posiciones, colores y estructuras geométricas precisas, que siempre eran las mismas. Por tanto, si yo me dirigía a una persona cualquiera y le decía, hagamos un juego mental, imagínate que estás en una habitación mental vacía, donde no se ve nada, y ahora vamos a llamar tres cosas, porque en esta habitación, a pesar de que no se ve nada, sabemos que hay tres cosas, tres esferas, tres lámparas, que están apagadas, por esto no se ven, pero ahora vamos a encenderlas una a una. Y encenderemos la primera lámpara, y tú me dirás cómo está hecha, si es grande, pequeña, arriba, abajo, detrás, adelante, etc. Cómo está hecha, cómo se posiciona, dónde se ubica en la habitación y qué tipo de color asume. Y la primera esfera que llamarás y que se encenderá cuando la llames es la esfera de la mente. Luego vamos a llamar la esfera del espíritu y por última la esfera que representa tu parte anímica. Y en ese momento una persona entre comillas normal, y normal quiere decir que pertenece al promedio, no quiere decir nada más, normal es una convención, veíamos que todos los sujetos, sin importar su edad, su sexo, su cultura, si pertenecían al grupo de personas normales, veían la parte mental como una esfera verde delante de ellos en el centro. La parte anímica aparecía siempre a la izquierda,
de color azul o amarillo, y la parte espiritual aparecía a la derecha, de color rojo. Estos colores tenían algo que ver con el mito, porque el verde es el color de la mente, es decir, del agua. El rojo es el color del fuego y el azul es el color del aire. Ánemos, el color del aire, hubieran dicho los griegos. Estas tres esferas, en base a dónde se ubicaban en la habitación y del color que eran, nos daban una indicación inmediata del estado de salud mental del sujeto. Bastaba 1 minuto y medio. Y podíamos comprender, a través del análisis de los colores, que estas tres esferas asumían, y también de las posiciones, pero sobre todo de los colores, si el sujeto tenía unos problemas. Y aquí hay que abrir una pequeña paréntesis. Que era el TCT estático, era la representación fotográfica como una TAC, que era gratuita y podías hacer a solas, sin esperar el médico 4 meses, donde te podías identificar con los colores de tu parte anímica, mental y espiritual. El espíritu siempre estaba rojo. Y nos podíamos preguntar por qué. El espíritu es rojo porque es un grupo de vectores y tensores de colores. Y no se trataba de unos colores cualquiera, sino que eran los colores de la cromodinámica cuántica. Algo muy complicado. Dejémoslo al lado por el momento. Pero digamos que era la manera de nuestro cerebro de representar a través de los colores una información de geometría del universo. Era sencillo porque lo mismo valía para todos. También lo experimentamos en personas extranjeras, chinos, japoneses, personas que tenían culturas totalmente diferentes, pero los colores y las posiciones siempre eran las mismas. Y empezamos a observar, por ejemplo, que si teníamos delante de nosotros a un sujeto zurdo, la parte anímica y la parte espiritual se cambiaban de posición. Si teníamos delante de nosotros un sujeto homosexual, la parte espiritual y la parte anímica se cambiaban de color. La parte anímica estaba roja y la parte espiritual estaba azul. Y pudimos comprender también que en el interior de esta habitación el sujeto podía mover estas esferas, tener un diálogo con ellas y ellas respondían. Por ejemplo, se podían enganchar a través de algunas técnicas todos los canales sensoriales cinestésicos con las esferas. Por ejemplo, cuando hacíamos estos TCT guiados, yo podía pedirle al sujeto que introdujera su mano derecha en el interior de la esfera de la parte anímica y que sintiera qué sensación le daba. Si hay agua, aire, caliente, frío, si hay alguna sensación, algún olor. Y por tanto, ahí una persona se enganchaba sensorialmente a esa esfera. Y podía preguntarle a la esfera si se siente macho o hembra. La esfera de la parte anímica siempre decía hembra, mientras que la parte espiritual siempre decía macho, y la parte mental siempre decía andrógino. Y no solo esto, también podíamos comprender cómo estas esferas tenían una relación estrecha con la personalidad del sujeto, porque todos llevamos en el documento de identidad sexo masculino o femenino, pero no sabemos cuál es la componente que predomina. Si en la habitación mental aparecía una grande esfera roja que ocupaba casi toda la habitación y había otras 2 esferas, una parte anímica y una parte mental, que eran muy pequeñas, se comprendía cómo la esfera roja, por tanto la identidad de la parte masculina, era algo muy importante al que tú le dabas cierta importancia, cierta referencia. Por tanto, te sentías macho, aunque eras, por ejemplo, una mujer.
también se comprendía bien cómo la parte espiritual estaba relacionada con el ser visuales, mientras que la parte anímica estaba relacionada con la sensorialidad auditiva y la parte mental estaba relacionada con la parte cenestésica, por tanto el sabor, el olor, la rugosidad de un tejido, etc. Nosotros éramos como unos cruces de ejes cartesianos que se cruzaban en el interior de nuestra cabeza, y en este sentido iba el tiempo, en este sentido adelante atrás iba el espacio, y en la dirección vertical iba la energía. Todas las veces que nosotros nos movemos, producimos sin darnos cuenta un movimiento que tiene como referencias estos ejes cartesianos. Por ejemplo, cuando decimos hace mucho tiempo, nos damos la vuelta a la izquierda. Cuando decimos en el futuro haré esto, nos damos la vuelta a la derecha. Todo esto la programación neurolingüística ya lo sabía, por tanto no era nada nuevo. Pero, por ejemplo, comprender que en el interior de nosotros había tres partes y por tanto nosotros no somos algo único, sino que somos tres partes vivas, era algo muy sorprendente, porque estas tres partes nos contaban su historia. Y aquí lo describo muy brevemente, pero podéis leer todas las páginas que yo escribí a lo largo del tiempo, que están en mi sitio web y en muchos más sitios en el internet. Pero ahora solo quiero daros una indicación básica. Estas tres partes nos contaban su historia, y su historia en hipnosis se contaba como la historia del universo. ¿Por qué había tres partes? Yo pensaba ser Corrado Malanga algo único y descubrí ser tres cosas. Y los conflictos entre estas tres partes en mi interior representaban también los conflictos que yo tenía en la vida exterior. Por ejemplo, si estas tres partes no van de acuerdo entre ellas, esta discrepancia se presentaba también en mi vida, en el exterior. La parte anímica tenía una característica fundamental. El universo está hecho de tres cosas: energía, espacio y tiempo. La energía era un eje que habíamos colocado geométricamente hacia abajo. Luego había otro eje, que era el espacio, y otro eje, que era el tiempo. Y estos tres ejes, que están a 90 grados entre ellos, representan todo el universo. Y a la parte anímica le faltaba el eje del tiempo, a la parte espiritual le faltaba el eje del espacio, y a la parte mental le faltaba el eje de la energía. ¿Y esto qué significa? Que la parte anímica no tenía la menor idea de qué es el tiempo. Y la parte espiritual, si la interrogábamos, no sabía qué era el espacio. Por ejemplo, en la parte anímica, cuando le hacíamos preguntas de control y le preguntábamos ¿quién eres?, ella contestaba: yo soy la vida. Soy la luz en la luz. Pero tú no me puedes ver. Y cuando le preguntábamos ¿cuántos años tienes?, ella respondía: ¿qué significa eso? Así que nosotros le preguntábamos, le hacíamos la pregunta de otra forma. Por ejemplo, ¿desde hace cuánto tiempo existes? Y ella decía: bueno, desde siempre. Y le preguntábamos: ¿qué quieren esos señores que vienen a molestar tu contenedor? Ella decía: ellos me quieren a mí, porque yo soy la vida, yo no tengo el eje del tiempo. Así que yo no me muero. Y por tanto podíamos comprender que nosotros somos inmortales. Y esto fue un descubrimiento sorprendente. Nosotros no sabíamos ni siquiera que somos inmortales. ¿Pero por qué morimos? Y se lo preguntábamos a las tres partes. Y la parte anímica contestaba: yo me vine en el interior de este contenedor para entender qué quiere decir empezar y terminar. Y la única manera para entender que la muerte no existe es vivir la muerte en el contenedor. ¿Y qué quieren los señores que vienen? Los alienígenas. Ellos me quieren a mí. Más allá de estas revelaciones, nosotros pensamos
que podíamos comprender la naturaleza humana a través de estas tres esferas, estas conciencias. Así que abandonamos el estudio de los alienígenas para empezar a hablar con las tres componentes, ánima, mente y espíritu, que nos contaban por qué se habían dividido. Un tiempo ellas estaban unidas. Un tiempo no había tres cosas. Estas tres cosas fueron divididas por alguien que quiso utilizarnos, porque de otra forma no hubiera podido utilizarnos. Por tanto, los que en la antigua mitología hoy llamamos los dioses, pero que en realidad eran, por ejemplo, los arcontes de la Pistis Sophia. En la Pistis Sophia, por ejemplo, todo lo que nosotros habíamos descubierto a través de la hipnosis estaba escrito. La Pistis Sophia, que sería la conciencia consciente, tenía dos hijas, Zoe y Eva. Y estas dos hijas son la parte anímica azul y la parte anímica amarilla, que son las dos partes anímicas que se dividieron en las dos partes del universo, que luego la física cuántica nos dirá que son dos partes especulares. Estas dos partes entran en un contenedor que construyó el arconte, que es el falso dios, que quiere que la parte anímica entre en el cuerpo humano, el contenedor, para robarle la energía, porque el arconte no quiere morir, y por tanto, como no tiene la parte anímica, puede utilizar la parte anímica que está encerrada en esta trampa. Una de las cosas importantes es, por tanto, entender por qué estamos hechos de tres cosas, y una vez que hayamos comprendido que alguien nos dividió, porque nosotros teníamos que hacer la experiencia de la división, y para comprender que la división no existe, en ese momento esas tres partes podían unirse de nuevo y volver a ser una conciencia integrada. Por tanto, surgían cosas maravillosas, porque las personas que pudieron integrarse, además de que pudieron adquirir capacidades que podríamos definir como paranormales, pero en realidad son muy normales, pero nosotros no podemos explicarlas porque nuestra conciencia es muy escasa. Esta integración le daba origen a un camino de conciencia donde tú podías volver a ser lo que eras un tiempo. En este contexto comprendíamos cómo los colores y la posición de las partes explicaban el estado de salud del sujeto. Y esto se podía comprender con unas reglas muy precisas de geometría de los colores. Porque en geometría los colores son como unas flechas que indican hacia el espacio, hacia el tiempo o hacia la energía. La parte mental, por ejemplo, tiene dos ejes. El eje del espacio y el eje del tiempo. Todos veían el eje del espacio rojo y todos veían el eje del tiempo azul. Esta esfera, por tanto, expulsaba el color complementario. Por tanto, la esfera de mente era verde por este motivo. La esfera del espíritu, por ejemplo, es roja porque tiene un eje del tiempo azul, el eje de la energía verde, y le falta el espacio, que es rojo. Por tanto, absorbe la información de la energía, absorbe la información del tiempo, pero no absorbe la información del espacio. Y por tanto, expulsa el color rojo. Y lo mismo pasa para el color azul de la parte anímica. Si una parte espiritual, en vez de ser roja, era amarilla, quería decir que había algún problema. Y entonces, a través del estudio de estos vectores, podíamos descubrir que el amarillo se podía obtener para el espíritu, por ejemplo, cuando un espíritu no tenía el eje de la energía. Por tanto, no tenía el verde, no tenía el rojo, porque es el eje del espacio y eso de por sí no lo lleva, no lo tiene, y solo tenía el eje azul. Por tanto, expulsaba el color complementario, que era el amarillo. Un espíritu amarillo
quería decir que era un espíritu que tenía poca energía. Así que la parte masculina de este sujeto, por tanto el espíritu, no tenía capacidad de actuar, de reaccionar. Por tanto, con este truco podíamos verificar los problemas de ánima, de mente y de espíritu. Y lo fundamental era que si le pedíamos al sujeto que le cambiase el color a una de las esferas, el sujeto que tenía algún aspecto desarmonizado se armonizaba, por tanto se curaba. Por ejemplo, una esfera mental de color negro es la representación de una esfera mental que absorbe todas las informaciones del universo, pero no expulsa ninguna información. Por tanto, es una mente que era incapaz de desempeñar su papel y, por tanto, conectar la parte anímica y la parte espiritual. El hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y nos encontrábamos delante de un sujeto esquizofrénico. Una vez vino un sujeto que llevaba muchos años tomando psicofármacos y, sentado al lado mío, yo le dije que imaginase estas tres esferas y que le pidiera a la esfera de mente que volviese a ser verde. Él consiguió esta visualización mental y en el momento que el sujeto lo construye en su cabeza, se convierte en lo que construye. De hecho, el sujeto se levantó de la silla y estaba bien. Y dejó ahí los psicofármacos. Pero lo que nosotros no sabíamos entonces era que el sujeto, después de 1 mes y medio, volvía a ser esquizofrénico. Y ahí entendimos que no era suficiente decirle a la parte mental que volviera a ser de su color, lo que le permitiría volver a ser en armonía con el universo, sino que también teníamos que comprender por qué la parte mental, a través de un trauma que había sufrido en la vida, tenía la necesidad de protegerse cambiando color. Por tanto, a través de esta comprensión, el trauma se resolvía, el sujeto lo metabolizaba y la mente volvía a ser verde sin volver a ponerse negra. Y esto solo con el TCT estático. Pero no quisimos parar ahí. Y quisimos intentar comprender si era posible unificar las esferas. Y esto nos dio mucha satisfacción, porque las esferas podían ser unificadas. Ahora ya no utilizamos la hipnosis para hacer esto, porque ya no es necesario pasar por ese camino, porque el Tríade Color Test, cada uno lo puede hacer en su casa a solas. Se debe hacer a solas, porque así puedes ver quién eres, cómo estás hecho, hablar con las tres partes y en ese momento, cuando vuelves a unificar las tres partes, puedes volver a ser conciencia integrada. Para terminar la experiencia que hemos venido a hacer en este universo, que es la experiencia de la separación. Es decir, comprender a través de la experiencia de la separación que no existe ningún tipo de separación. Esto es muy importante, pero para comprenderlo hay que hacer esta experiencia, porque si no, no se entiende. Y en ese momento les pedíamos a las tres esferas que recordaran quiénes eran. Y la parte anímica es perfectamente capaz de hacer esto, porque vive el tiempo de forma no local. Esto es lo que dirían los físicos cuánticos. Es decir, que vive todos los eventos al mismo tiempo. Esto es lo que quiere decir que no tiene el eje del tiempo. El espíritu, en contra, vive todos los espacios simultáneamente, y si le preguntas dónde vives, te contestará en todas partes, porque es incapaz de localizar un lugar. Y esto es porque ánima, mente y espíritu se comportaban como las partículas subatómicas, fermiones y bosones. Sin importar lo que significan,
eran lo mismo, la misma cosa. Y esta es una clave de lectura muy general que nos permite, propiamente por su generalidad, decir que probablemente es así. También porque es una clave de lectura muy simple, y cuando las esferas se reunían y aceptaban volver a ser lo que un tiempo eran, desaparecían y ya no había ninguna esfera. Y esto es porque el color de las tres esferas, azul, rojo y verde, la suma de los tres colores sería el blanco. Pero el blanco, desde una perspectiva de física, de óptica, es el estímulo óptico que es la suma de los tres colores. Es decir, que cuando te proyectan en el ojo un rayo azul, uno rojo y uno verde, lo que ves es blanco. Pero eso no significa que esos tres rayos se han unificado. Pero cuando esos tres rayos en el principio se fusionan juntos, lo que sucede es que los tres colores se aniquilan y desaparecen, porque la conciencia es la representación de lo que es, y por tanto todo. Y por lo tanto, ningún color, porque la física moderna y también la filosofía nos dicen que la dualidad en este universo no existe. Por tanto, no hay bueno y malo, encendido, apagado, blanco, negro, alto, bajo, lleno y vacío. Solo son sensaciones que nuestro cerebro dual percibe. Pero en el momento que comprendemos que los colores que tu mismo cerebro puso a disposición para ver en esta simulación mental quién es ánima, mente y espíritu, y por tanto darte cuenta que tienen una identidad que simbólicamente está dentro de tu ADN, y por tanto todos los ven de la misma manera, en ese momento tú le sacaste una fotografía a las tres esferas que se encendieron, y en el momento que se encienden adquieren la conciencia de sí. Y tú adquirirás la conciencia de ellas, y ya no se van a apagar nunca jamás. Y en ese momento las esferas también adquirirán la conciencia de que se pueden volver a unificar. Y como el color es la representación del ser, por ejemplo, la parte anímica es azul porque no tiene el tiempo, porque si no tuviera el eje del espacio sería roja, y si no tuviera la energía sería verde. Pero le falta el tiempo, es inmortal, y por tanto la veremos azul, porque esa es la única manera que nuestro cerebro tiene para construir visualmente algo que represente las características de algo, y por tanto el color es un símbolo. Y en ese momento, cuando las esferas se unifican, se convierten en todo. Y la única forma para representar el todo es el ningún color. No la burbuja de jabón, por ejemplo, que es la representación de algo que está caracterizado por una diferencia entre dentro y fuera. Porque la conciencia no tiene límites, ni de espacio, ni de tiempo, ni de energía. Esto es lo que dice la física cuántica moderna. El universo es no local, por tanto no existe ni el espacio, ni el tiempo, ni la energía, sino que existe nuestro cerebro que, siendo un lector de hologramas, como dice el neurofisiólogo Pribram, te hace creer que vives en un universo tridimensional. En el momento que en tu cerebro se forma tu identidad, la identidad será la de la conciencia. Ya no hay nada, porque tú eres eso. No es que no eres nada y todo al mismo tiempo, porque como la dualidad no existe, todo y nada son exactamente lo mismo. Podríamos preguntarle estos conceptos fundamentales a la física cuántica y los físicos nos contestarán con tres palabras: energía punto cero. ¿El universo está vacío porque no hay nada o porque en ese punto hay mucha materia y mucha antimateria que se aniquilan entre ellas y por tanto no se ve nada? En el juego del tiro de la cuerda, ¿los dos equipos tiran con la misma fuerza o no hay ningún equipo que tira de ninguna cuerda? Aquí vemos que el todo y el nada dan los mismos resultados. Una vez que alguien había adquirido la conciencia del sí, el tríade de color test era dinámico, porque las tres esferas se movían, tú interactuabas con ellas y en ese momento unificabas las tres componentes. Flash
porque en ese momento tú volvías a ser la conciencia que tú eras al principio del tiempo. Que lo decimos formalmente porque en realidad el tiempo no existe. El tiempo creemos que existe porque nosotros estamos aquí dentro en la realidad virtual, pero hemos dicho que es una realidad imaginada por nuestro cerebro. En ese momento, por tanto, el Tríade Color Test se había convertido en un test dinámico y luego flash, porque las personas que hacían este test se integraban inmediatamente. ¿Cuándo las personas no tienen la posibilidad de hacer el test? Es muy sencillo, cuando tienen miedo de hacerlo, y sobre todo cuando creen que es indispensable que alguien los ayude a hacerlo. Esto es totalmente incorrecto, porque cada uno hace un camino de adquisición de conciencia, y ese camino es totalmente personal. Nadie te puede enseñar. Nadie te puede enseñar qué quiere decir que te den un golpe con un martillo en un pie. Te lo pueden contar, pero algo es que te lo cuenten y otra cosa es que hagas la experiencia de un golpe de martillo en un pie. Este es el motivo de la experiencia, que es algo que se tiene que hacer, pero a través de la experiencia que yo hago, yo me convierto en esa experiencia. Y el universo está hecho así. En el principio había solo una conciencia, que se dividió en dos, dándole origen al universo que nos aparece dual. Y luego se dividieron en 4, 8, 16, 32, etcétera, etcétera, dándole origen a la dualidad. Y todo el universo nos aparecía dual. Las células se dividen en dos, por ejemplo. Las reacciones químicas solo ocurren entre dos componentes, no existen reacciones entre tres componentes. Por tanto, todo nos aparece dual. Y esto servía para entender que una parte de mí se había despegado. ¿Y esto para qué servía? Para comprender quién soy. La conciencia quiere saber quién es. Un día se despertó y tuvo la necesidad de entender quién era. Y en el momento que se partió en dos, comprendió que esa es una oportunidad para estudiar la dualidad y estudiarla bajo todas las perspectivas posibles, para entender al final del camino que lo que somos es lo opuesto de la dualidad, es decir, la unicidad. Y la única manera que tenía para entenderlo era crear los contenedores, por tanto los cuerpos, donde las componentes se dividían a lo largo de los ejes del universo virtual, y esas tres componentes iban a hacer la experiencia de la separación. De hecho, el único problema que el ser humano tiene es la separación, bajo mil perspectivas diferentes. Separación de una persona, de un libro, de un padre, de un hijo, de un compañero. La separación, que debía ser entendida. Por tanto, nunca se pueden integrar las esferas si en el mismo momento no entiendes que lo que has vivido hasta aquel momento bajo una perspectiva de separación, ahora lo debes vivir desde fuera, viendo que la separación no existe. Y por tanto la vida se divide en dos partes. La primera la vivimos creyendo que existen los buenos y los malos, pero la segunda la vivimos sabiendo que no hay buenos y malos, sino que hay personas con una conciencia diferente, tan diferente que a veces parecen totalmente opuestas. Por tanto, el Tríade Color Test ha de hacerse siguiendo los procedimientos que están bien explicados en los textos que yo he escrito. Pero hay que tener ganas de leerlos. No como algunas personas que me llaman por teléfono y me dicen, ¿me lo puedes explicar? Porque yo no tengo ganas de leer. Pero la conciencia no se adquiere sin tener ganas de comprender. Porque si dejamos que alguien nos ayude, estaríamos utilizando la conciencia de otra persona. Y por tanto, después de 10 días, volveríamos a estar en un estado de profunda desilusión. Porque es tu conocimiento y tu conciencia de las tres componentes
que deben recordar quiénes son y renunciar a su ego para reunificarse. A menudo damos con este obstáculo cuando, por ejemplo, la parte espiritual, que es una parte muy egocéntrica, tiene miedo de unirse con las otras, porque tiene miedo de perder su identidad. Y así comprendíamos cosas muy interesantes sobre el ser humano en general. Descubríamos, por ejemplo, la parte masculina de lo femenino y la parte femenina de lo masculino. Descubríamos, por ejemplo, que el 80% de las mujeres tiene una componente masculina muy fuerte, porque su parte espiritual, en esta sociedad gobernada por hombres, en la política, en la religión, en la vida diaria, es el reflejo del fracaso de la Revolución del 68, que fue un movimiento feminista que fracasó profundamente, porque las hembras, y no he dicho las mujeres que son otra cosa, las hembras querían ser como el hombre. Y de hecho empezaron las mujeres a servir en el ejército. Pero si todos queríamos ser iguales, no podían ser los hombres en dejar el servicio militar, ya que eso no sirve para nada. Por tanto, el fracaso de las sociedades externas, o como por ejemplo en política, la sociedad marxista, la sociedad de consumo, el socialismo real, son la representación de unas sociedades caracterizadas por un poder masculino que quiere prevalecer sobre el poder femenino. O bien, viceversa. Esto es porque el exterior es un espejo de lo que no somos por dentro. Nosotros somos las criaturas de nuestro universo. Nosotros decidimos construir nuestro cuerpo y decidimos separar las tres componentes de ánima, mente y espíritu para vivir la separación, y por tanto todo lo que no logramos comprender desde nuestro interior lo proyectamos al exterior para comprender lo que nosotros por dentro no logramos entender. De hecho, a menudo es suficiente observar la relación entre nuestros padres para observar las discrepancias entre nuestra parte anímica y la parte espiritual. Es por esto que todos se quejan de nuestra sociedad. Una sociedad política podría ser, por ejemplo, en este momento, pero el político es el reflejo al exterior de un estado de disconformidad que nosotros tenemos por dentro. Pero en el momento que nosotros nos integramos por dentro, y lo podemos hacer con el Tríade Color Test, en el exterior podríamos empezar a construir lo que yo llamé el mundo feliz. Por tanto, el Tríade Color Test tiene un enorme potencial. Y muchísimas de las personas que lo hicieron alcanzaron la felicidad de vivir en este mundo. Muchas otras personas pudieron unificar solo parcialmente las tres componentes. Y están ahora procediendo en un camino que para ellos podría ser un poquito más difícil respecto a los otros, porque no todos están listos para renunciar a la idea que hay alguien que te ayuda, o que hay un Dios que se va a encargar de tus problemas. Por esto yo digo, no creas a lo que yo digo. Haz el Tríade Color Test, une las esferas y pregúntale a tu conciencia, ¿Dios existe? Y luego nos vamos a reír todos juntos sobre lo que la conciencia nos contestará, a todos igual. Y comprenderás cuando estés ahí que esa es tu verdadera voz. Y creerás inmediatamente que esa es la realidad, porque reconocerás después de miles de millones de años que estás intentando integrar tu conciencia que esa es tu verdadera voz. La reconocerás aunque han pasado miles de millones de años. Y en ese momento comprenderemos que podemos de verdad crear el mundo feliz, haciendo la revolución interior, que nadie ha hecho, porque hemos hecho todo tipo de revolución. Revolución social, religiosa, económica.
etc. La única revolución que nos falta es la revolución de la conciencia. El Triade Color Test te da la llave para entender quién eres. No debes hacer nada más. Tú eres el creador del universo, y si no te lo crees, pregúntale a tu conciencia. Y cuando haces el test, las cosas cambian inmediatamente. ¿Sabes, por ejemplo, cuando sales de casa y estás de mal humor y ves que todos son malos, y al día siguiente estás de buen humor y todos son buenos? Y son los mismos del día de antes. La mapa del territorio es la imagen especular de lo que tú eres por dentro. De hecho, yo siempre digo que no necesitamos la ayuda de nadie, porque no se puede evolver a través de la conciencia de otra persona. Si yo estoy enfermo y me voy al psiquiatra, en sustancia el psiquiatra es mi espejo, pero yo también soy su espejo. En otras palabras, si el psiquiatra estuviera cuerdo, no tendría clientes, y esto el psiquiatra lo sabe. De hecho, inconscientemente, el psiquiatra estudió psiquiatría solo para curar sus trastornos. Sé que es difícil, pero hay que admitir que esta es la realidad. Después de 25 años que las ánimas en hipnosis nos explicaban sobre los valores universales, entendíamos que los buenos y los malos no existían, porque no existe la dualidad, y en la vida siempre estamos haciendo lo mejor que podamos. Por tanto, si un tiempo yo podía decir, ese político es malo, ahora ya no voy a decir que es malo, sino que voy a decir que es estúpido, que es muy diferente. No tiene la conciencia que tengo yo, tiene otra conciencia, tiene una conciencia diferente, y por tanto me aparece de esa forma. Y toda la visión de la vida cambia, porque no hay ningún motivo para hacer la guerra, porque la guerra se hace con los malos, no con los estúpidos. Los estúpidos se pueden solo ayudar a curarse. Las personas que no pudieron llevar a cabo el Triade Color Test, que existen y son pocas, son esas personas que estaban muy asustadas y no pudieron abandonar la esperanza que alguien se ocupase de ellas. Por tanto, tenían un ego muy grande. Explico qué es la persona egocéntrica. Hay dos tipos de personas, la persona egocéntrica y la persona consciente. Tienen el mismo objetivo, que es entender quiénes son, pero la persona consciente sabe quién es y sabe que no se tiene que ayudar a nadie, porque la única forma de ayudar a los demás es no hacer nada. Porque si siempre ayudas a alguien a hacer algo, esa persona que vino a este planeta para aprender ese algo, no puede aprenderlo porque ayudándolo lo estarás obstaculizando. Por tanto, no hay que ayudarlo. Tú ayúdate a ti mismo. Y ya que tú eres el otro también, la otra persona tendrá un beneficio de esto. La persona egocéntrica, en contra, cree que está ayudando a los demás, pero en realidad no se da cuenta de que solo está ayudando a sí mismo, porque por ejemplo quiere ir al paraíso. Y si quieres ir al paraíso y ayudas a los demás, solo lo estás haciendo porque te quieres ir al paraíso. Así que la persona egocéntrica solo ayuda a los demás para satisfacer su ego. El Triade Color Test sirve para entender que tú no necesitas a nadie más. Porque nosotros somos Dios y hemos construido este universo porque esta es la única manera que tenemos para comprender quiénes somos. Nosotros somos algo único, somos todo uno. No hay nada más, solo estamos nosotros. Y la única forma para entender la unicidad era dividirnos. Y la única forma para entenderlo era hacer la experiencia sin recordar que estábamos aquí para hacerla. Recuerdo, por ejemplo, la película donde el rico americano va al Bronx para hacer la experiencia de ser pobre. Pero no funciona así, porque sabe que dentro de una semana volverá a ser rico. La experiencia es sin recordar que eres rico. Y ahí sí que vivirás el miedo. Nosotros vinimos aquí para comprender. Y a un cierto punto, en el año 2019,
Hemos descubierto todo esto con el Triade Color Test. Que si somos bastante humildes como para entender todo lo que yo he mencionado, volveremos a vivir la vida con entusiasmo.